Nada, primero muchas gracias por este rato. Mire, yo me gustaría empezar diciéndole, yo recuerdo, yo venía al pueblo, mi abuelo, no sé si le conocerá, Cipri el panadero, vivíamos ahí cerca del arroyo, Cipri y Tita, y yo recuerdo venir siempre de pequeño e irme a la huerta de mi tío Jesús en bicicleta, solo para escuchar historias de Belvís, ¿no? Escuchar historias de la época de la posguerra, incluso de la guerra, y para mí tengo muchas ganas, ¿no? de tener un ratito con usted y poder charlar, ¿no? Me gusta empezar las entrevistas preguntando a ¿quién es Francisco? Puedo presentarlo, ¿no? Pero prefiero que me diga cada persona quién es. ¿Quién es don Francisco Muñoz? Yo le explico a usted muy rápido. Yo soy de una familia humilde. Mi padre con 18 años emigró a Argentina, vino a los 3 años y lo declararon prófugo porque no estuvo aquí en la presencia cuando el señor alcalde desde el balcón del ayuntamiento nombraba a los quintos del año. Entonces mi padre no estaba y le declararon prófugo. Pero mi abuelo, el padre de él, dijo: mi hijo no es prófugo, se ha ido de España porque no hay trabajo, no hay nada, y ha ido a Argentina porque encima deja a la novia en cintas. Vino a los 3 años, parece ser con un dinero, muy contento, a casarse con su novia, pero se encuentra con que al haberle declarado prófugo es castigado a África, que estaba en guerra Melilla entonces, por 3 años y 14 días, nos decía siempre, 3 años y 14 días sin ningún permiso. Cuando esto se cumplió, vino, se casó y empezó su vida. Y después de aquella hija que fabricaron cuando lo debían, nacimos 10 más. ¿10 más? Sí. Wow. Mi madre, cuando tenía 34 años, ya tenía 11 hijos. Y hemos vivido 8, muchísimos años. Muchísimos. Ahora solo quedamos 2. Una hermana que tiene 88 y yo que, con permiso de Dios y de ustedes, tengo 96 y algunos meses. Toma ya, 96 añazos. 96. Esta es la vida. Qué bueno. De cómo empieza la vida. Luego cada hijo ha tomado una deriva. Unos hemos ido más altos, otros más bajos. Hembras 5, 3 varones. 2 sin hijos, yo con 5. Varones también todos. Encantado de la vida. Y mañana, si de aquí a mañana no pasa nada, hace 73 años que me casé con la madre de mis hijos. 73 años. Mañana. Y 5 del nodo, 78. Que no nos conocíamos hasta aquel momento. No. Éramos del pueblo los dos, pero entonces Belvís tenía 6.000 y muchos habitantes. 6.000 y muchos. Tenemos ahora 1.500, alrededor de 1.500, ¿no? Si no me equivoco. Ahora, un poquito más. Más o menos. Más o menos. Entonces, mis padres vivían enfrente a la iglesia, tuvieron una posada de viajeros de aquel tiempo, y la familia de mi mujer eran del campo. O sea, no había una posibilidad de conocernos. Así fue la vida hasta el 36, porque yo nací el 2 de abril de 1929. Y en el 36, nuestra guerra civil, el 18 de julio. A mí esto ya me coge con 7 años, pero cuando termina tengo casi 11. ¿Cómo era esa época el pueblo, no? Yo fíjese que yo podría, el otro día lo hablaba además con la madre de un amigo, ¿no? Y hablaba de los cambios que se daban, que se producían en el pueblo desde que yo era pequeño hasta ahora, ¿no? Yo he visto el parque lleno de gente, de punta a punta, incluso con el tiempo, ¿no? Pero me encanta escuchar historias de esa época, ¿no? ¿Cómo entiendo una época difícil? Había mucha gente en el pueblo, pero es una época muy complicada, ¿no? También. Las cosas han cambiado, yo creo que para mejor, en parte del mundo, no en todo el mundo. Pero Belvís, en aquella época que yo terminaba hablando, tenía 30 y tantas huertas en explotación, casi todas con unos canales hacia el arroyo donde percibían el agua de invierno, porque cuanto que llegaba
el mes de junio se acabó. Ya los canales no daban a las huertas y los hortelanos se iban al campo a preparar un piujarcito con cereales para los animales hasta que llegaba otra vez el invierno. Eso era Belvís entonces. Y hoy la riqueza de Belvís son los miles de olivas que tienen, que los antepasados desde entonces es el patrimonio de Belvís. Entonces eran las huertas que se reunían en la plaza todos los hortelanos por la mañana para vender a los asentadores de fruta de Madrid, que venían, Legazpi estaba entonces, y había días que salían de aquí 3 camiones de tomates. Para Madrid. Para luego Madrid. repartir. Oye, ¿cómo eran los montes? Porque los olivos los plantan después, ¿no? Los montes tenían... ¿Cómo era? Parece ser que nosotros dependíamos de Talavera de la Reina. Y esto era una tierra pobre que tenía matorrales y algunas ovejas. Eso se fue transformando y a picayo, con las manos, empezaron en esos cerros que ustedes ven con muchísima piedra redonda, a plantar las olivas. Entonces, pues Belvís tendría un censo, hablo de finales de la guerra, 39-40, a lo mejor Belvís tenía 1.500 olivas como patrón general. Hoy tendrá 9.000. Sí, la verdad todo se ve. Entonces, parte de la belleza de Belvís, ¿no? Esto es la gran diferencia de entonces a hoy. Hoy la riqueza de Belvís está en las olivas. Y el trabajo que aquellas que pusieron a mano y las que después se han puesto ya con medios mecánicos y demás. Y ahora estaremos en un censo que es... 300.000 olivas, me dicen en la cooperativa. 300.000. 300.000 olivas. Uf. Pues esta es la riqueza de Belvís. Sí. Las huertas que mencioné antes han desaparecido. Se han transformado en algunos pocos invernaderos. Pocos. Es lo que hay. ¿Cómo era aparte de todas las olivas, aparte del trabajo, cómo era el día a día en Belvís, en cuanto a amigos, en cuanto a bueno, pues estos noviazgos, en cuanto a esa transmisión de cultura, ¿no? ¿Cómo aprendían, cómo se educaban? ¿Cómo era la vida, el día a día de Belvís? Bueno, pues entonces, yo con 11 años, ya terminada la guerra, terminó el 39 y pico, pues aparece aquí el primer sacerdote, que era natural de Alcaudete. Y la iglesia había sido el garaje de las milicias. ¿El edificio de la iglesia? Sí. Ok. Se quemaron, como en tantos pueblos, las imágenes, y todo esto se empezó a recuperar con el sacerdote muy joven y con los niños de la escuela, entre los que me encontraba yo, con 11 años. Entonces fue las primeras comuniones de la posguerra cuando yo tenía entre 11 y 12 años. Los niños de la escuela entonces no eran los niños de hoy. Íbamos con el maestro a la iglesia a oír misa, íbamos con el maestro a la catequesis. Esto era la vida en cuanto a los colegios. En cuanto, por ejemplo, las panaderías, que ha mencionado usted antes, no sé por qué. Belvís entonces tenía 7 o 8 panaderías. Eso después pasó a ser una agrupación donde quedaron 3 o 4, y hoy prácticamente hay uno. Bueno, de hecho, lo he mencionado porque mi familia eran panaderos. Mi abuelo se le conocía como Cipri el panadero, su madre era tía Crescencia, Germán, que tenían donde está el Espar ahora, tenían ahí la panadería. Yo sé que se dedicaban a ello. Sí. Esta era la vida de Belvís entonces, el campo y el campio, no había otra cosa. Claro, como había un censo abundante de gente, que he mencionado antes, 6.000 y pico, había 27 tiendas en Belvís. Entre ellas había 3 o 4 comercios de cierta importancia. Comercios que entonces eran una enciclopedia, porque tenían que tener garbanzos, judías, sal, lentejas, azúcar, cerraduras para las... Algo parecido a la confitería, ¿no? Los adornos de los que se morían, sí. Las cajas hacia los carpinteros, todo era otra cosa. Y Belvís vivía de esas cosas.
los pequeños artífices de estas cosas llegaron a tener un casino. Donde, sí, en Belvís, donde se reunían los artesanos que llamaban, los carpinteros, los herreros, los comerciantes, por supuesto. Tenía 2 médicos, Belvís, un sacerdote, no había más, y un farmacéutico. Porque este farmacéutico era farmacéutico de carrera, pero tenía 3 hermanas de él, que ninguna era farmacéutica. Y le regentaba la farmacia un farmacéutico de Segovia, previo pago de la cantidad que ellos tuvieran. Este era Belvís, no había más cosas. Los viajantes en aquel tiempo venían con un carro y una mula, y ahí es donde traían las maletas. Digo esto porque muchos se hospedaban en casa de mis padres, que como he dicho antes era posada, enfrente de la iglesia. Qué bueno. Esta era la vida de entonces. ¿Y qué costumbres había? ¿Qué costumbres había en esa época, en el día a día, o costumbres a lo mejor en fiestas? ¿Qué costumbres había que hoy en día se conservan y cuáles se han perdido? Bueno, yo creo que de entonces conservar de verdad nada. Nada. Yo creo que nada, porque lo comento muchas veces. Cuando abrieron el primer comedor aquí, decíamos todos los de Belvís, ¿y aquí un comedor para qué? Si ya no vienen viajantes. Y claro, resulta que ahora hay 3 o 4 empresas que dan comida y tienen llenos totales. Porque aquellos trabajadores humildes, pobres de economía, no pensaban en nada de eso, nada más que en trabajar y comer en casa con lo que se podía. Hoy la gente sale a comer de Belvís, no hace falta que vengan los viajantes. La gente vamos a cenar, a comer, a los bares, la vida es otra. Totalmente. Entonces no había nada más que esas tiendas y comían lo que no fueran sardinas, el médico, el farmacéutico y el sacerdote, más o menos. Y por supuesto, estudiar, pues no salían nada más que 2 o 3 cada año. El hijo del farmacéutico que iba a buscar la farmacia, el del médico que buscaba la medicina y poco más. Entiendo que más o menos en los años 60, ¿no? Cuando hubo un gran éxodo de gente, se fue gente a Madrid a vivir, más o menos. Eso sería muy notorio en el pueblo, ¿no? Porque la población bajaría de golpe muchísimo, ¿no? En Belvís, en el año 50, yo voy un poco más para atrás. El día 2 de abril de 1946, yo cumplía 17 años. Y mi padre, por amistad y por un defecto físico que yo padecía desde los 5 años, en vez de mandarme al campo o a otros trabajos, me mandó al mejor comercio que había, porque era amigo suyo el dueño. Y estando yo allí hasta el 1 de octubre de 1952, que me casé, y entonces dejé el comercio, estuve 6 años allí. Y en esos 6 años, del 46 al 52, de Belvís emigró a Leganés, de Madrid, y a otros sitios de Madrid, un montón de gente. Pero hubo muchísimos, con documentación, no como hoy, que fueron a Alemania, a Francia, muchos a Suiza, y entonces eso mermó en Belvís una cantidad bastante importante de hombres, porque mujeres emigraron muy poco. Claro, aquí se ganaban 5 o 6 pesetas de sueldo, y aquello era importante. La gente se fue y emigró bastante gente, hombres todos. Pero vamos, pasaban un reconocimiento médico, una documentación, todo en orden y un puesto de trabajo. Pues yo de hecho soy descendiente de familia que emigró a Leganés, que menciona. Nosotros, bueno, gran parte de la familia de mis abuelos, mi abuelo de hecho fue uno de los primeros que se fue a San Nicasio, a la zona de Leganés, trabajaba en la venta de pisos, luego se llevó a mucha gente también de aquí. Yo recuerdo de aquella época, hablando de los panaderos, había un sistema que es que los piojareros que podían molían el trigo que cogían ellos y esa harina la entregaban a un panadero, al que fuera,
y le daba 52 panes, 48, los que correspondieran. Y con esos panes teníamos el que hacía eso y algún vecino pues para un mes o mes y medio. Luego lo hacía otro y así íbamos intercambiando. Ahora ponemos el pan para comer a mediodía y lo que sobra lo tiramos. Se tira. Entonces, yo recuerdo en mi casa, no tengo que hablar de nadie que lo sea en mi casa, había un cajón donde había siempre 5 o 6 panes. Los primeros estaban de ayer, pero el quinto o el sexto ya estaban duritos, pero no pasaba nada. Mi abuelo, Crispín Muñoz, fue panadero y con 34 años se quedó viudo con 9 hijos. Y mi padre tenía 14. Y me contaba mi padre, dice, los dos buscábamos novia al tiempo. Yo, con la que me casé, y él, lo de él fue otra cosa muy difícil. Y decía, abuelo, contámela. Dice, pues es que como tenía 34 años, era viudo, tenía buena panadería, buscaba novia, pero con tantos hijos no lo conseguía. Y viene y le dice, oye, en Azután, que está ahí cerca del puente del Arzobispo, hay una chica que los padres, porque se ha hecho embarazada con el novio y el novio no quiere saber nada, la han situado en la troje de la casa. No la dejan bajar abajo. Allí tiene que comer, allí duerme y allí, con un crío que ha tenido. Dice, coño, ve a verla. Dice, pues voy allá. Mi abuelo coge una mula, llega hasta Azután, pregunta, allí es. Pues soy fulano, vengo aquí, me han dicho que tiene usted una hija, que tiene un chico, yo es que soy viudo y estoy buscando una mujer. Dice, pues ojalá se la lleve usted, que nosotros no queremos ni verla. Dice, total, la llamaron, bajó y tenía 19 años. Le explico el lío y me dice ella, yo me voy con usted de la manera que sea, me da igual que tenga usted 9 como 19. Pero claro, tenemos que llevarnos este pequeño. Sí. Y me contaba mi padre, dice, como era más pequeño que todos, que era un bebé, le acostaban conmigo, se hacían pis todas las noches. Ah, Pero bueno. esta fue la vida. Luego mi abuelo con esta mujer tuvo 2 hijos. 2 hijos más. ¿Cuánto? Pero le voy a contar una cosa Cuénteme. que he contado muchas veces porque me la han recordado mucho. Cuando se acaba nuestra guerra civil, Alcaudete, que está a 9 kilómetros, había muchas necesidades, porque los ricos no vivían ahí. Ahí vivían los pobres, que en contradicción con Belvís, los pobres todos tenían una casa y unas olivas, los de Alcaudete no. Y venían 5 o 6 niños con 8, 9, 10 años andando desde Alcaudete aquí a pedir. Y un día mi padre, yo ya estaba en el comercio. Paco, aquí vienen unos niños con unas cestitas pequeñas y yo no sé, preguntan aquí que dónde van, que... Digo, bueno, pues yo me hago cargo de ellos. Y entonces una de las primeras panaderías que visitaba era la del abuelo Germán y la abuela Demetria. ¿Qué quieres, Paco? Digo, pues que vengo en representación de unos niños que no tienen nada que comer y por si me podían dar algo pagándolo. Hijo, la abuela Demetria era simpática, Muy buena. hasta más no Que poder. era muy buena. Hijo, Paco, qué pena me da a mí de los niños que encima no puedan comer. Pero, Germán, mira a ver qué podemos darle a Paco. Y me daban unas tortas de maíz, que partiéndolas en el momento, sacarlas del horno, se partían. A la hora ya hacía falta un martillo. Porque es que el maíz encima no estaba bien molido, estaba como tronzado. Entonces recorría todas las panaderías de Belvillo, que había entonces 6 o 7, y pobrecitos aquellos los echaban unas tortas. Y ya quedó aquello de tal manera que los niños de Alcaudete venían derechos a la puerta de Paco. Y decía mi padre, Paco, que ya están aquí tus pobres. Ay, mi padre, pobre. pues ahora mismo voy. Mira, me vais a esperar aquí, porque nos vamos a ir todos juntos. Yo reclamé. Y había una panadería que nunca me daba nada, la madre de Mariano el Gordo. Tía Oliva se llamaba de apellido. ¿Me puede usted dar algo para unos niños? Aquí no hay nada. Su casa era donde la mujer de Paco
Cáncanos, ha tenido la tienda. Esa era su casa. Tía Feliciana se llamaba la panadera. Cuenta el lance aquel de tío Doroteo en el banco, anda. Este niño que vino siendo un bebé a casa de mi abuelo con mi padre, y que claro, era el más pequeño, mi padre era el mayor, y era el que le tenía. Pues llegó un momento que se hizo hombre, se casó en Belvís, tuvo 2 hijos, y la mujer es uno de los primeros cánceres de mama, el primero en Belvís, y me deseaba soledad, y me decía, mi Paco, dice que todo sale a los hombres por fumar. Yo no he fumado. Pero total, esta mujer se muere y ese niño que vive al lado de mi padre dice desde el primer momento que es su hermano. Ni del pueblo, ni de nada, de nada. Sí, sí. Hasta tal extremo que en cierta ocasión le dice él a mi padre, Serafín necesitaba 25.000 pesetas, pero es que me hace falta. Y dice mi padre, pues yo ya sabes, dinero no tengo nunca, pero vamos, tú mañana mismo tienes las 25.000 pesetas. Coño, pues qué bien me viene porque tengo una cosa. Total, al día siguiente por la vez se van a Talavera y mi padre entonces trabajaba con el Banco Hispanoamericano de Talavera y tenía amistad con el profesional presidente, don Cipriano Ortega. Entonces asoman y va al mostrador. Hola, Serafín, como ya le conocían, Sí. mi tío se llama Doroteo, no se conocía a nadie. ¿Quiere usted alguna cosa? Quiero hablar con don Cipriano. Está el Serafín Muñoz que pase. Mi padre siempre entraba al despacho y entró con él. Bueno, Serafín, ¿qué tal? Pues mira, aquí vengo a hablar con usted porque este hermano mío necesita 25.000 pesetas para que se los den con la garantía mía o una letra 90 días que se usaba entonces, Sí. lo que usted quiera. Dice, bueno, espérate, toca el timbre y viene un empleado. Oye, prepara una documentación para Serafín, ¿por cuánto tiempo lo quiere? Por ser 3 meses o... Bueno, ponerlo por 1 año, que da igual, el director. Total, vuelve el otro con todos los papeles y le dice al director, no sé si es una equivocación mía o qué ha pasado aquí, porque Serafín es Muñoz Moreno y este hombre es Madroñal Garrido. Y dice el director, Serafín, ¿esto cómo es? ¿Cómo dice usted que cómo es esto? Este es hermano mío desde que nació. Y este me da muy igual que se llame ese nombre, o otro, mi apellido o lo del otro. Doroteo, vámonos. Pues Serafín, espérate, que no necesito nada, hasta luego. Dice, me fui al Banco de España con él, pedí las 25.000 pesetas, me las dieron, se las di a mi hermano y se acabó. Y se acabó. Cuestionaron por no tener los mismos apellidos. Era que nadie, no eran hermanos. que Sí, nadie sí. dijera Que nadie dijera que no era que- hermano suyo. Porque todavía vive una hija de la segunda mujer de mi tío, que ya tiene nietos, y sigue hablando de su tío Serafín. Qué bueno. Estas eran las cosas entonces que desgraciadamente se han perdido. Sí, sí, sí. Hay un par de preguntas que quería hacerle. Venga, Unas preguntas que vamos a ir haciendo un poquito a todo el mundo. Preguntas rapiditas. ¿Qué es lo que más orgullo le da a usted de su pueblo? ¿cómo? Lo que más orgullo le da de su pueblo. Lo que más orgullo le da, A usted, ¿qué es lo que más orgullo? ¿Por qué siente más orgullo de su pueblo? bueno, yo muy orgulloso de haber nacido aquí, de querer a todos los de mi pueblo, de dejar de ser alcalde porque me exigían que solo atendiera a los de un partido. Y yo dije que yo, si llegaba a ser alcalde, era como lo que está haciendo mi hijo, atender a todos los hijos de mi pueblo y a los forasteros que quieran venir aquí. Qué bueno, ¿no? O sea, ¿usted fue alcalde también? No, Ah, no lo negué. Lo negó. Por lo esta negó. razón. Entonces, Belvís, mi querido Belvís, yo ya sé que estamos en el culo de la cesta. Esto es un terreno muy malo, con muchísimas piedras que encima no son lanchas, son piedras redondas, canto rodado.
pero que nosotros lo queremos mucho, Muchísimo. muchísimo. ¿Cómo le gustaría que le recordasen? en el ¿Cómo? futuro? ¿Cómo le gustaría que le recordasen en el futuro? A mí, nada, un muchacho del pueblo. Muchacho del pueblo, qué bueno. A mí la gente todavía, los mayores, Paco el de tío Serafín. Paco el del tío Y Serafín. yo Ay, encantado qué de la bueno, vida. qué Otro bueno. me llama Paquillo, pues bienvenido. Qué bueno. Fíjese que siempre todo lo que hago, todo lo que hacemos, cerramos con una misma pregunta. Y queremos hacerlo también aquí, ¿no? Para luego que haya un poquito de conexión. Fíjese que yo no sé si en el pueblo de momento la gente me conoce un poco me conoce a Abraham, el de Tío Cipri, el panadero. No sé si algún día me llegarán a conocer como me conocen en América, el chico de las sonrisas, pero siempre acabamos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti una sonrisa? ¿O qué importancia tiene para ti una sonrisa? Y queremos preguntarlo también aquí, ¿no? Para que exista esa conexión, ¿no? ¿Qué importancia tiene para usted una sonrisa? ¿Qué importancia tiene Una sonrisa. una sorpresa? Sonrisa, una sonrisa. Una sonrisa. Pues es la característica principal de la tranquilidad de una persona. Hola, ahí, qué bonito. Si no, no te ríes. Pues yo me ha encantado porque veo todo lo que nos ha contado, que además me ha tocado mucho la fibra porque hay mucha conexión con mis raíces. Y bueno, y encima con la sonrisa que lo ha hecho, yo solo puedo darle las gracias. Y bueno, que este Le voy a vídeo contar una anécdota por favor, que no sí. sé si conocerá. Usted sabe que la hija de tío Germán y de tía Demetria, llamados así por nosotros, se casó con Rufino Muñoz. Mi tía María, claro, sí, Rufino Muñoz. Rufino Muñoz tuvo una tienda de todo, entre ellos tabaco, donde está ahora mismo el Chino. Ok. Ahí tenían la tienda. Y un chico del pueblo, cuyo padre se llamaba Evelio, llegó allí. Tío Rufino, que me ha dicho mi padre que me dé usted un paquete de tabaco, dice, pero me ha dicho, tú dile que te lo dé el andaluz. Dice, ¿tu padre me ha dicho eso? Dice, tu padre sí que está hecho un buen inglés. Total, cuando estos se juntan, que eran como todos los pueblos, éramos amigos, ¿cómo le has dicho eso al muchacho? Y dice, coño, me llama andaluz. Dice, "Pues, te conocemos todo el mundo como Rufino el andaluz. Como Rufino el andaluz, te conocemos. Y yo le he dicho a tu hijo que vaya inglés que estás hecho tú. Y bueno, pues ya está, pues ¿qué vamos a hacer? Y dice Evelio, bueno, ¿y a ti por qué te llaman andaluz? Dice, pues no lo sé, porque como no fuera cuando hice el Galicio, el servicio militar, que lo hice en Pontevedra, pues desde entonces me llaman el andaluz. Tío Rufino, en paz descanse. Sí, me acuerdo mucho de él, me acuerdo de él también. Bueno, luego tuvieron un bar en Leganés y además vivían por ahí en la carretera El que también. está casado con la hija de Justi, uno de ellos, ¿Sí? es hijo de ese Evelio. Está ya jubilado. Pues nada, muchísimas gracias Y por este tiempo. encantado de haber estado con Nada, ustedes. un verdadero placer, aprendizaje. Importantísimo. Porque Y- ya los mayores, esto es lo que tenemos. Sí, Contaros no, de atrás. Que quede... Bueno, ahí siempre se puede aprender, seguir aprendiendo. Esa es otra pregunta que además me gusta preguntar muchas veces, ¿no? Porque yo creo en el aprendizaje para toda la vida. Creo que estamos en constante aprendizaje. Yo, de hecho, me dedico a la educación, a investigarla también. ¿Hay algo que le gustaría todavía aprender o que crea que está aprendiendo todavía? Todo. Nací curioso. Qué buena, muy bien. Toda mi vida curiosidad por saber, por enterarme de todo. Toda la vida. Qué bueno. Lo que pasa es que ya, aunque te cuesta reconocerlo, cuando llegas a cierta edad, ya eres una cosa que no estás a tono con el momento. Entonces, sí, cállate. Tú déjalo. Quiero hacer una reforma y me decía anoche Paco, otro hijo, en la conversación, me gusta esa reforma. Dice, cuando vayamos, digo, Ángel y Carlos ya te lo tienen preparado. Dice, pues eso hay que hacerlo enseguida. Bueno, pues muy bien. Bueno, pero también le da la posibilidad de librarse de alguna... Está bien, está genial. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado. Gracias a ustedes, de verdad, de verdad, de verdad. Para mí
hablar de Belvis es un orgullo. Igual que Hablar para de mí. mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mis abuelos, esto es una maravilla. Yo creo que compartimos eso y por eso queríamos que el primer episodio fuera aquí en Belvis, porque bueno, es Carlos Yo- también es mi lugar favorito en el mundo. Aparte de haber vivido en la plaza, porque es la calle frente a la iglesia, es que son muchos años hablando con todo el mundo y yo, por ejemplo, se ríen cuando dice, ¿y cómo te puedes acordar de esos nombres? Digo, bueno, tío Germán, su mujer se llamaba Demetria, digo, era hermano de Ignacio, el panadero, Sí. era hermano del de las manos grandes. Juan. No, Marceliano. Ah, Marceliano de las patatas, sí, decimos. Qué memoria, ¿eh? Sí. Qué impresionante. Yo me acuerdo de todas esas cosas. Y cuando el día que hemos comido en el lagar, ya nos veníamos a casa, que ya ando con dificultad, y me llama Pablo Díaz Peño, que estaba con su mujer, con el farmacéutico, con Ovejero, con la otra, y me dice, oye, ¿tú me puedes decir a mí ahora quién fue Natalia, la de Belvis? Digo, Natalia fue tía de mi madre y de tu padre. ¿Cómo? Yo sí, hombre. Natalia Díaz era hermana de la abuela Eulogia. La abuela Eulogia era la madre de mi madre y de tu abuelo Pablo Díaz. Oye, no te vayas. Qué memoria, ¿eh? Que para esos nombres, además. Digo, ¿qué quieres que te lo cuente? Dice, cuéntame lo que sea. Digo, pues esta mujer tenía la Huerta de Hierro, hoy que es de un hijo de Pablo, el del Rincón, y de los hijos de Sagrario, que lo tienen en alquiler. Eso se llamaba la Huerta de Hierro, con los canales esos al arroyo. Digo, y tenía además la casa de donde vive Antonio el Pescadero. Esa era su casa, esa era su huerta. Esta mujer estuvo casada con 2 coroneles. No te vayas. Cuenta. ¿Dos coroneles? 2 coroneles. Digo, uno no tuvo hijos con ninguno de los 2. Pero ocurre que en el 37 el presidente de los socialistas de Belvis Sí. dice que tienen que llevar todas las armas que hacen falta para la guerra al ayuntamiento. Entonces el marido de el padre de Josefina tenía 5 o 6 escopetas y las llevó. El padre de Juan y Luis otras tantas y así todo. Y les dice el presidente Vicente Fernández, Gregorio, a mi padre, oye, vete a casa de tu tía Natalia, todo el mundo sabía que era tía de mis padres, que te dé las armas y tráetelas. Y va mi padre, tía, que me ha dicho el presidente que me dé usted las armas de los coroneles que lleve. Hijo Serafín, yo estuve casada con 2 coroneles. Uno era el padre de la señora Elvira, la madre de Carmen Pinero, que se llamaba Fernández Llavallol. Y dice Pablo, pero ¿cómo te puedes acordar del apellido? Yo porque me acuerdo. Total, va mi padre, dice, hijo, yo lo único que tengo de los 2 coroneles con los que me casé, no tuve hijos, pero conservo los 2 sables. Como mujer de coroneles, todavía siendo yo un muchacho, iba una peinadora de Belvis a peinarla todos los días. O sea, su categoría era la que era. Va mi padre y le dice al presidente que mi tía Natalia no tiene armas, que no tiene... Vete a por los sables ahora mismo. Y fue mi padre que me dé usted los sables. Pues toma los sables de gala. Digo, que dicen que uno no salió de Belvis, dice Pablo. Eso sí que me lo han contado, que uno sigue en Belvis. Digo, era muy bonito y uno se encaprichó y se quedó aquí. Pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Pues por eso. Qué memoria, ¿eh? Qué memoria para tantas historias y tantos años y tantas cosas vividas. Hay varias razones. Y ahora. Pero Toda una vida con él, historias. aprendizaje. Historias. Bueno, pues eso es lo interesante al final. Fíjate que es un poco lo que buscamos, ¿no? Que aunque no nos dé tiempo a recuperar todas, que se recupere un poquito. Y son un poquito de las ganas de investigar de las nuevas generaciones, ¿no? Que conozcamos cómo se vivía un poquito, ¿no? Y toda la diversidad, porque al final es un poco por dónde inicia este proyecto. Al final
pues, lo que lo llamamos raíces y ramas, ¿no? Las raíces es todo el origen, todo lo que nuestros ancestros nos brindan, y luego las distintas ramas. Ahora tenemos una diversidad también en el pueblo que no había antiguamente, gente viniendo de otros países, Las cosas y eran... cómo va creciendo eso también es muy No se interesante. parecen en nada.